hacer una pequeña introducción, leemos el pasaje y luego oramos, ¿sí? Vamos a continuar hoy con nuestro estudio de Génesis, en el capítulo 19 ya. Como ya vimos, si usted estuvo en la clase pasada, es un pasaje pesado. Espero que la clase pasada no haya incomodado a ninguno. Todo lo que uno se propone hacer es prácticamente abrir la palabra de Dios y abrir el significado de lo que enseña la palabra de Dios, ¿sí? Y usar toda la discreción que pensé que era apropiada para el caso. No vamos a alcanzar a terminar el capítulo hoy, ¿sí? De modo que la próxima clase vamos a estar viendo el final del capítulo 19, que es pesado, ¿sí? Que involucra un tema pesado también, que es el incesto de Lot con sus hijas. De Lot con sus hijas. Sí, entonces espero poder trabajar con la misma discreción cuando tengamos este pasaje. Va a ser un pasaje gráfico y creo que esa es una de las razones por las que yo amo la Biblia. Yo creo que todos amamos la Biblia y es que pues uno ama la Biblia por muchas razones, pero una de las razones es porque la Biblia dice las cosas como son, ¿sí? La Biblia no endulza el pecado. Y la verdad es que nosotros vivimos en un mundo en el que estamos rodeados, estamos inmersos en todo tipo de pecados, de iniquidades, de inmoralidades graves, ¿sí? Por lo que no necesitamos un pequeño tratamiento acerca del pecado. El hombre, el cristiano, pero el hombre en general no necesita que le digan algunas cositas sobre el pecado, ¿sí? Nosotros necesitamos que la Biblia hable a nuestras vidas sobre eso, ¿sí? Porque el mundo todo el tiempo sí nos está hablando, ¿sí? Y habla a nuestras vidas, ¿ok? Entonces, tomen sus Biblias, vayan al capítulo 19 del libro de Génesis. Vamos a leer Génesis del 16 hasta el 26. Estamos viendo la muerte de una sociedad, ¿sí? Luego oramos. Génesis 19, versículo 16 al 26. Y deteniéndose él, este es Lot, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esa llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot dijo, no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Vamos a orar. Padre, vemos este pasaje, Señor, y entendemos que el actor principal eres tú, Señor. En este texto eres tú. No es Lot, no son ni siquiera los ángeles, no es la esposa de Lot. Tú eres quien debe destacarse en este pasaje, Señor. Y yo oro para que aumentes en nosotros nuestra comprensión de quién tú eres. Muchas veces tenemos en nuestra mente una forma en la que pensamos que tú eres y luego llegamos a un pasaje como este y nos damos cuenta de que todavía no hemos llegado a ver exactamente quién eres, Señor.
Así que yo oro para que tú lo hagas hoy con nosotros. Aumenta nuestra comprensión de quién tú eres, Señor, ya que te has revelado a nosotros en tu palabra. Y así permite, como está escrito, que como está escrito, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Trae tu bendición sobre nosotros, Señor, mientras estudiamos este texto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en estos versículos que yo acabo de leer, pues estamos continuando con ese relato que comenzamos la clase pasada. No había visto que fue hace casi un mes que vimos esta clase. Y que se trata sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y es en este texto donde nosotros aprendemos una verdad muy importante sobre Dios. Una verdad que ha sido marginada, que ha sido opacada en estos tiempos en que vivimos nosotros. Y es la verdad acerca de la ira de Dios. ¿Sí? Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, pero Dios se aira por todos aquellos que violan su carácter santo. ¿Sí? Perdón un segundito, yo tengo que ajustar una cosa acá porque me está... Tengo un problema, no sé. Tengo que corregir. Tengo que tomarme 2 minutos. Sí, parala un segundo. Entonces les decía pues que Dios es un Dios santo, pero es un Dios que se aira por el pecado de todos de aquellos que violan el propio carácter santo de Dios, ¿sí? La palabra nos dice que Dios aborrece el pecado, ¿sí? Pero la palabra también nos dice que Dios aborrece al pecador, aquel que está fuera de Cristo. A veces hemos escuchado que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿sí? Vamos a entender ahora de qué se trata esto, ¿sí? Porque Dios no solamente envía al pecado al infierno, Dios envía a los pecadores al infierno, ¿sí? Vamos a ir viendo eso. Entonces, este texto se trata sobre la ira divina, que es la justa, muy justa indignación de su propia santa indignación. ¿Hacia quiénes? Hacia aquellos que violan su ley moral. Y el Dios Santo no puede ser indiferente frente a aquello que es contrario a su propio carácter, que es impecable, es decir, es sin pecado. Y toda la Biblia, de principio a fin, da testimonio de esto, ¿sí? Y el tiempo obviamente no nos permite, ni siquiera en esta introducción que voy a hacer, estudiar la ira de Dios, pero vamos a tocar ese punto rápidamente porque un Dios sin ira no es un Dios en absoluto. Un Dios sin ira no es un Dios santo, porque su santidad exige eso, ¿sí? Un Dios sin ira es simplemente un Dios producto de la imaginación de alguien que en últimas es una visión caída y deformada de cómo es Él, cómo es Dios. Entonces, el apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios, buenos días, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Usted lo puede leer ahí en primer capítulo de los Romanos, versículo 18. La ira de Dios es un enojo ardiente por la pecaminosidad de los pecadores. Y si usted pasa a Romanos 2, versículo 5, Pablo escribe unas palabras muy ilustrativas sobre esto, muy aleccionadoras sobre este punto de la ira de Dios. Dice, vaya a Romanos conmigo para que usted lo vea. Romanos 2, versículo 5.
pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sí ven? Romanos 2:5. Ahora vaya al siguiente capítulo 3, versículo 5, y dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En la versión, creo que en la Nueva Traducción Viviente y en la Biblia de las Américas dice, Romanos 3:5, dice: ¿acaso es injusto el Dios que expresa su ira? En otras versiones, ¿sí? Dice, no es injusto entonces que Dios nos castigue. Exacto. Y en Efesios 2, versículo 3, describe al incrédulo como hijo de ira. ¿Sí? Eso es como un hebraísmo. Efesios 2:3. Es un hebraísmo, es decir, una palabra en griego. Está escrito en griego, pero es una expresión hebrea que significa que sobre niños que merecen ira. ¿Sí? Describe al incrédulo como hijo de ira. ¿Sí? Efesios 2:3. Y en Efesios 5, versículo 6, Pablo escribe: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Efesios 5:6. Vamos a tocar estos puntos para entender que la Biblia habla permanentemente de un Dios que se aira. ¿Sí? Juan el Bautista, en Mateo 3, versículo 7, él es el que habla y dice, él habla acerca de la ira venidera. Mateo 3, 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y él mismo dice, escribe Juan en el capítulo 3, versículo 36, Juan 3:36, el que rehúsa creer en el Hijo, y con esto vamos a cerrar, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Y si usted se fija, estos son verbos en tiempo presente. Él no dice la ira de Dios estará sobre él o estuvo sobre él, es presente, está. ¿Sí? Eso significa que en este mismo momento la ira de Dios permanece sobre todos los que están fuera de Cristo. ¿Sí? Y además cada uno de estos versículos que acabo de citar, si ustedes vieron, se encuentran en el Nuevo Testamento. De modo que no podemos jugar a ese juego que dice, no, es que esa ira de Dios era solo en el Antiguo Testamento. ¿Usted ha oído eso? ¿Sí? Y que Dios ahora es un Dios de amor. No, en el Antiguo Testamento Dios era un Dios de amor, así como un Dios de ira. Y en el Nuevo Testamento Dios es un Dios de amor y es un Dios de ira. ¿Sí? Malaquías 3, eso, ¿cómo yo sustento eso? Bueno, porque yo leo el Evangelio, leo la palabra, leo la Biblia. Pero Malaquías 3:6 lo dice, porque yo, Jehová, no cambio. No podemos encontrar un Dios distinto en el Antiguo y un Dios distinto en el Nuevo. ¿Sí? Y por eso precisamente es que vemos lo que vemos en este recuento histórico que leímos al principio sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Este es un evento real, que tuvo lugar en un tiempo real. Esto no es una alegoría, no es algo que se escribió buscando un significado, pero que no existió. Esto no es una parábola. ¿Sí? Esta escena involucra fuego real y azufre real
que cayó y consumió a pecadores reales, ¿sí? Que habían cometido actos reales de pecado real, ¿sí? Y esa ira encendida vino directamente de la mano de Dios mismo, y lo vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces no debe haber ningún intento de nuestra parte para tratar de justificar esto o diluir el impacto de una escena como esta en la Biblia. Esto está aquí en la Biblia por una razón, y es que todos nosotros reconozcamos lo que es el temor de Dios. No es miedo a Dios, ¿sí? Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ¿sí? El temor del Señor, Proverbios 9:10. El temor de Jehová no solamente es el principio de la sabiduría, sino es la conclusión de la sabiduría. El temor de Jehová marca cada paso desde el principio hasta el final de la sabiduría, ¿sí? Nunca vamos a estar por encima del temor de Dios. Nunca nadie podrá estar allí por encima del temor de Dios. Solo vamos a crecer más y más profundamente en lo que significa el temor de Dios, ¿sí? Solo que lo tomamos más en serio en la medida que crecemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El creyente más maduro aquí entre todos nosotros hoy, en parte, es el que más teme a Dios. El verdadero cristiano nunca va a estar por encima del temor de Dios, en el sentido de que yo hoy día no temo al Señor. Hoy en día no temo al Señor. Sí, siempre el cristiano tendrá el temor de Dios. Nunca podrá pasar por encima de eso. Es un Dios santo, es un Dios justo, pero es un Dios que se aira, ¿sí? Entonces estaremos siempre ahí. Por eso digo yo, en la medida en que profundizamos en la palabra y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en vez de pensar que vamos a pasar por encima del temor de Dios, vamos a profundizar en el temor de Dios, ¿sí? En el cuidado de no fallarle, no en miedo de lo que Él haga, sino el cuidado de no fallarle. Ese es el temor de Dios realmente, que es el principio de la sabiduría, ¿sí? Entonces, el que está más maduro es el que más teme a Dios, en ese sentido, más se cuida de no fallarle al Señor, ¿sí? Y el que está más alejado de Dios, ese es el que carece del temor de Dios. Y ahí está en un punto bastante peligroso en su vida, ¿sí? Entonces, en la última clase vimos hasta la mitad del versículo 16, si ustedes se acuerdan, ¿sí? Entonces vamos allá, en Génesis 19, versículo 16. Pero vamos a repasar muy por encima del 1 al 16 para preparar el punto a donde vamos a retomar nuestro estudio hoy, ¿sí? Y vimos en primer lugar un punto, yo lo separé como en puntos o como títulos en los que íbamos a trabajar, y el primer punto es la visitación o la visita, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, hicieron sus apuntes. Están los versículos del 1 al 3, ¿sí? La visita de los dos ángeles de juicio que habían dejado a Abraham allá en ese territorio alto, y que bajaron al valle, a la parte baja de esa región donde se encuentran Sodoma y Gomorra. Y ellos vinieron a una misión para ser los agentes de juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y luego vimos en segundo lugar, ¿tienen el punto ahí anotado? La agresión, ¿sí? Eso está en los versículos 4 y 5. Cuando estos ángeles, que estaban en forma de hombres, entraron a Sodoma y Gomorra, y los hombres de la ciudad, que eran homosexuales, una ciudad entera, ¿no? Estudiamos que era una ciudad entera con ese pecado, prácticamente invadida por este abominable, como dice el Señor, pecado de la homosexualidad, rodearon la casa de Lot. Y Lot ocultó a estos ángeles allí porque él sabía lo que iba a pasar. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Cuando estos ángeles en forma de hombres llegaron a la ciudad, Lot se dio cuenta que iba a pasar algo. Entonces va a haber un levantamiento mancomunado para poder poner estos hombres, ponerles sus manos encima sobre estos dos hombres, ¿sí? Y luego vimos en tercer lugar, ¿cuál es el siguiente punto? La persuasión, ¿sí? En los versículos 6 al 9, ¿sí? Con el propósito de que dejaran a estos hombres en paz. La persuasión. Con el propósito de que dejaran a estos hombres en paz de una manera
que yo dije era despreciable y cobarde, Lot ofreció a sus hijas a esta mafia, ¿se acuerdan? Y les dijo que pudieran hacer con ella lo que quisieran, simplemente para que dejaran a estos hombres en paz. Y luego vimos la protección, ¿sí?, de los dos ángeles en los versículos 10 al 15, cuando los dos ángeles tuvieron que dar un paso adelante y literalmente cogieron a Lot, lo metieron a la casa, lo jalaron, ¿sí?, y golpearon con ceguera a todo este grupo militante de homosexuales que quería cometer estos actos inmorales, indecentes con los ángeles y con Lot. ¿Se acuerda? Te vamos a hacer a ti peor de lo que le vamos a hacer a ellos. La protección, ¿sí? Entonces, si no hubiera sido por estos dos ángeles que golpearon con ceguera a esta turba, quién sabe qué hubiera pasado en ese lugar. Y luego esos ángeles instaron a Lot, le dijeron: sal fuera de la ciudad porque el fuego está a punto de caer, y le dicen: solo vete con tu familia ahora, vete ahora, ¿sí? Y lo último que vimos fue la vacilación o la procrastinación, que llamamos en ese punto, ¿sí?, al comienzo del versículo 16. Decíamos que Lot se había prendado tanto. Procrastinación. Procrastinar es aquel que dice: no deja para mañana lo que puedas hacer hoy. Ese es el que procrastina. ¿Se acuerdan que hablábamos que Lot estaba tan prendado de la ciudad de Sodoma, estaba tan conectado con este liderazgo homosexual de la ciudad, que él simplemente no podía desconectarse? Simplemente él no podía alejarse. El mundo había envuelto con sus tentáculos el corazón de Lot. Y entonces Lot vaciló. Cuando ellos le dicen: salgan. Y él está siendo empujado por los ángeles, y Lot dudó. Porque simplemente él no podía renunciar a su estilo de vida. Aunque él mismo no estuviera implicado, ¿sí? Pero se había envuelto tanto en eso, hasta tal punto que su propia conciencia, como dice la palabra, quedó cauterizada ahí como con un hierro candente, ¿sí? Y ahí es donde estamos, en este punto, y ahí retomamos, ¿sí? Y entonces esos fueron 5 puntos. Vamos a un sexto punto que quiero que tengamos en cuenta al comenzar este estudio de hoy, que es la mitad del versículo 16, y es la intervención, ¿sí? Y entonces leemos. Tome ahí su Biblia, Génesis capítulo 19, versículo 16. Después de que Lot se detuvo o dudó, ¿sí?, dice ahí: los varones, refiriéndose a los dos ángeles, ¿sí?, asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Eso dice la Reina Valera. Entonces hay 2 ángeles ahí, cada uno tiene solamente 2 manos. Con esas 4 manos agarran a Lot, a estas 4 personas, a Lot, a su mujer y a sus 2 hijas, y literalmente tienen que arrastrarlos físicamente fuera de Sodoma. Con las manos los cogieron, es lo que nos está diciendo, ¿sí? Y él dudó, ¿no? Su corazón está ahí, sus afectos están ahí. Y los ángeles literalmente tienen que agarrarlo a él, agarrar a su esposa, agarrar a su hija, agarrar a la otra hija y arrastrarlos fuera de la ciudad. Y yo me pongo a pensar, así de fuerte es el mundo con nosotros, ¿sí? Porque Lot era un creyente, pero el mundo había establecido una fortaleza en su corazón, sin darse cuenta, ¿sí? Que si los ángeles no hubieran intervenido y literalmente lo sacan a rastras de la ciudad, él habría estado allí cuando cayó el fuego, ¿sí? Y luego vemos al final del versículo 16, dice: y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad, ¿sí? Como dice allí, este fue un acto de misericordia de Dios para con él. La compasión del Señor estaba sobre él, la gracia amorosa de Dios para superar su propia resistencia, porque uno se resiste, ¿sí?, y poderlo sacar de la ciudad. Para mí eso es la bondad de Dios, para un hombre que no se quiere ir de ahí, ¿sí? Y por eso incluso en medio de esa escena de la ira de Dios,
de la venganza que viene, de la furia, del juicio y de la destrucción que se viene. Incluso en medio de todo eso, el Señor despliega es como estas luces de misericordia y de bondad que en medio de esta tenebrosa escena, porque acuérdense, estamos en la madrugada y hay una turba afuera, ¿sí? Volvamos al punto donde quedamos la vez pasada. Ahí hay un momento que está fuera de control, ¿sí? Pero Dios está realmente desplegando su bondad, su misericordia, su gracia sobre este hombre y su familia, ¿sí? Incluso en medio del juicio ardiente que se viene de él, nosotros sabemos que él permanece su gracia, permanece su deseo de liberarnos y olvidar nuestro pecado, ¿sí? Y así pasamos al versículo 17 que dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. O sea, ya salieron de la ciudad, ahora sí, escapa por tu vida. Mejor dicho, si no escapas, Lot, señora de Lot, hijas de Lot, ¿sí? Ustedes van a perder su vida. Literalmente van a morir en medio de las llamas que van a reducir a estas ciudades a simples cenizas. Escapa por tu vida, sal de Sodoma lo más pronto que puedas. Y ellos se van con ellos, ¿sí? Y cuando los hubieron llevado fuera, dice ahí, ¿sí? Y luego agregan, y no mires tras de ti, ni pares en toda esa llanura. O sea, tú no tienes nada que hacer que tenga que ver con Sodoma ya, nada. No mires. Lot, no mires, ni siquiera te des la vuelta y mires atrás. Quema tus puentes, como dice, quema tus barcas detrás de ti. Corta tus lazos por completo con Sodoma. Vete de aquí sin pensarlo dos veces. Sin ningún afecto en tu mente que siga durando ahí, ¿sí? Entierra esta ciudad lejos de tu corazón, Lot. Ni siquiera pienses en ella otra vez, no más. No mires atrás, le están diciendo. No le des un segundo vistazo. Y luego el ángel dice en el versículo 17, escapa al monte, ¿me siguen ahí? Sí. Escapa al monte, no sea que perezcas. O sea, Sodoma y Gomorra están en las tierras bajas, ¿sí? En el sureste, ahí en el Mar Muerto, si usted lee el Mar Muerto y lo ve, ahí al sureste están Sodoma y Gomorra. Y por eso es que el ángel le dice, ni pares en toda esta llanura, no te quedes aquí cerca de Sodoma, no te sientas tentado a tener un pie adentro y un pie afuera, ¿sí? Necesitas no solo alejarte, sino mantenerte alejado. Vete de la llanura. Ya te saliste de la ciudad, ahora sigue y vete lejos, ¿sí? Escapa al monte, le dice. Sal del valle, porque lo que está a punto de suceder va a ser tan devastador que ni siquiera debes estar cerca de eso. Escapa a las montañas o vas a ser arrastrado. Las montañas son el territorio más alto, obviamente, las montañas, ¿sí? Y esto va a ser como una explosión atómica, para mirarlo en ese sentido, ¿sí? Va a ser como una erupción violenta de un volcán de fuego y azufre y va a destruir no solo a Sodoma y a Gomorra, sino también a otras 3 ciudades que son parte de este juicio, ¿sí? En el libro de Deuteronomio se nos da el nombre de estas otras ciudades y lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Pero esto está extendido a toda la región porque el pecado se extendió a toda la región, ¿sí? Por lo que no es solo unas pocas cuadras de Sodoma. Ahí vamos a dejar los muros, no. Sodoma y Gomorra y 3 ciudades más van a ser aniquiladas, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar de eso ahora, ¿sí? Entonces, escapa a las montañas. Estas son montañas reales. Sal del valle real, porque el fuego es real y está a punto de quemarlos a todos. Hombres, mujeres, niños, niñas, bebés, todo está a punto de ser quemado hasta quedar calcinado. Y todo lo que quedará atrás, dice la Biblia, son cenizas, ¿sí? Y esto debería decirnos a nosotros que no podemos permitir que el pecado de la mundanalidad eche raíces en nuestros corazones, ¿sí? La amistad con el mundo, estaba yo hablando de Lot y de nosotros. La amistad con el mundo es enemistad hacia Dios, dice Santiago 4:4, ¿sí? Y estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Ya no somos parte de este sistema malvado del mundo, ¿sí? Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar, o a usted le parece exagerado, pero hoy, si te sientas a ver televisión, tú estás
viendo el sistema malvado del mundo, ¿sí? Hoy tu mirada y tu pensamiento se están conectando con este sistema malvado del mundo cada vez que miras indiscriminadamente Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, cualquiera de estas redes. Ahí está el mundo, ¿sí? Y uno se está conectando todo el tiempo con él. ¿Se acuerdan cómo estaba Lot sentado a la entrada de Sodoma viendo todo? ¿Sí? Eso es estar nosotros también virtualmente sentados frente al sistema malvado del mundo, como Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad de Sodoma, viendo cómo ese sistema malvado del mundo funciona a nuestro alrededor. Yo no sé si usted logra pensar y reflexionar sobre eso, ¿sí? Y la soga se va apretando y uno no se va dando cuenta, ¿sí? Pero la Biblia nos dice que no podemos conformarnos con este sistema. No se adapten al mundo, nos dice Pablo en Romanos 12, ¿sí? Y esto nos lleva al punto 7, que es la objeción. La objeción, ¿sí? Versículo 18. Leamos versículo 18. Pero Lot, ¿sí dice? Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos. O sea, señores es un título de respeto, ¿sí? Pero Lot no quiere escapar a las montañas, no. Y eso solamente muestra lo carnal que se ha vuelto la mente de Lot. Como si realmente él pensara, no, venga, yo sé algo que puedo hacer mejor que Dios, ¿sí? Yo sé cómo atender este asunto. Estos ángeles son solo portavoces de la voluntad de Dios. Es lo que Dios ha determinado, ¿sí? Y ellos han sido comisionados desde el trono de Dios para descender, para volar hasta este mundo y llevar a cabo las órdenes que Dios les ha dado, ¿sí? Y que les han sido confiadas por la misma mano de Dios. Dios está rodeado de estos ángeles allá en su gloria, ¿sí? Y mientras ellos bajan y le dicen a Lot, huye y vete a las montañas, Lot piensa que tiene una mejor idea. Y eso simplemente muestra el estado de desobediencia en el que se encontraba Lot, ¿sí? Y él quiere negociar con la voluntad de Dios. Y entonces en el versículo 19, Lot es quien habla y dice, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo, ¿sí? Primero le dice señores y le dice vuestro siervo, o sea, él se refiere a sí mismo como vuestro siervo. Bueno, si él es vuestro siervo, debería hacer lo que el amo dice, ¿sí? El amo no está sirviendo al siervo, el siervo sirve al amo. Pero eso lo tiene al revés, completamente. Creyente que tiene las cosas al revés, ¿sí? Entonces, lo que nuevamente muestra, o sea, cuán al revés e invertida se ha vuelto la mente por la perversión de la ciudad, la mente de Lot. Y ahora él dice, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. O sea, Dios lo echa de la ciudad, lo echa a la fuerza, pero él entiende que es una intervención divina, que es una misión de rescate divina a la que estos dos ángeles han sido enviados para sacarlo de Sodoma y Gomorra, de Sodoma, y reconoce que es la mano amorosa de Dios que lo está sacando de ahí. Gracias por su misericordia, ustedes me han salvado, ¿sí? Pero la siguiente frase es de no creer. Uno diría, ¿sí? Mas yo no podré escapar al monte. No sea que me alcance el mal y muera. ¿Me siguen? ¿Están ahí? Lo que este hombre está diciendo y delante de su familia probablemente puede ser, no es que yo no puedo llegar a las partes altas de la montaña tan rápido, ¿sí? Tal vez él no puede correr, o tal vez él no puede hacer ese viaje. Yo no sé esto exactamente, no nos lo dice, pero él lo que está diciendo es que no puede llegar hasta las montañas lo suficientemente rápido. Y entonces, ¿qué dice en el versículo 20? He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. O sea, lo que es llamativo para mí y que uno dice, esto es preocupante para Lot, para lo que está pasando aquí, es que Lot lo que no quiere es subir a la montaña porque allá va a estar aislado. Él quiere estar en otra ciudad, él quiere otra ciudad para estar ahí cerca.
Es una ciudad que forma parte del juicio de Dios, ¿sí? Porque es una ciudad donde se practica el mismo pecado de Sodoma y Gomorra. Hay 5 ciudades. Sodoma y Gomorra son solo 2, ¿sí? Y la ciudad a la que este hombre quiere que los lleven, quiere ir es a Zoar, que es una ciudad en la que hay todo tipo de libertinaje, pecado grave, incluido el pecado de la homosexualidad. Zoar, con Z. Ahora la vamos a ver, ¿sí? Y en lugar de querer apartarse, vayan lejos, lejos a la montaña. No harta la montaña, él quiere permanecer ahí en el valle, ¿sí? Solo movámonos a esta otra ciudad que es igual de pecaminosa, pero movámonos hasta aquí queda una ciudad cerquita, ¿sí? Y además es pequeña, ¿no? Y entonces él dice, dejadme escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida, como si pequeña fuera pecado pequeño, ¿sí? Entonces uno pensaría que en algún momento Lot finalmente va a caer en cuenta, como que Lot, ¿sí? Y va a entender que cada decisión que él ha tomado lo ha alejado cada vez más de la bondad de Dios y la bendición de Dios. Y la bondad de Dios lo sigue, lo alcanza, y la bendición de Dios lo alcanza otra vez. Y él quiere más lejos, ¿sí? Más cerca a la ciudad, más lejos de la bondad de Dios. Apártate, vete lejos, no, aquí cerquita, ¿sí? Y lo más sorprendente, bueno, o algo sorprendente es que los 2 ángeles ceden ante la solicitud esta apresurada de Lot, ¿sí? Yo no sé si yo en lugar de los ángeles, pues vuélvase a Sodoma, hermano. Yo le hubiera dicho eso, ¿sí? Pero estos 2 ángeles ceden ante su solicitud y así en el versículo 21, uno de los ángeles le responde y le dice, y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto. ¿Sí leen ahí? Y él dice, y salvaré, como si él pudiera salvar su propia vida. Sí, o sea, yo tengo un mejor plan que Dios, ¿sí? Ahora miren que el ángel dice también. ¿Cómo así que también? ¿Por qué? Porque esta solicitud de Lot implica 2 cosas, ¿sí? Y es que no solo le concederán su petición de ir a esta ciudad, sino que al ir Lot a esta ciudad, tendrían que retener el juicio sobre esta ciudad, ¿sí? Entonces va a haber una suerte sobre ella. Eso es lo que está pasando aquí. Leámoslo de nuevo. Dice, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la que has hablado. ¿Sí ven? Así que esto indica claramente que esta ciudad más pequeña, a la que Lot quiere huir, también iba a ser consumida por el mismo fuego y azufre que iba a caer sobre Sodoma. Y por lo tanto eso también significa, lo que veíamos en la clase pasada, que esta ciudad más pequeña está igual de infectada con ese cáncer pecaminoso y maligno de la homosexualidad, así como con otros pecados. Y estos ángeles, hablando en nombre de Dios, le dicen a Lot, está bien. Yo no quiero que usted se pierda del momento, es la madrugada, es de noche, están corriendo, corran, la turba estaba por allá, yo no sé si la turba los siguió persiguiendo, llegaron hasta la puerta y los dejaron, váyanse, ¿sí? Entonces, los ángeles dicen, o sea, no solamente entonces tú puedes ir a esta ciudad, está bien, sino que incluso vamos a perdonar entonces a esta ciudad, porque tú vas a estar en ella. Y lo que veíamos en la clase pasada, ¿sí? ¿Hasta qué punto la gracia de Dios va? Es decir, Lot simplemente está haciendo señales de alto todo el tiempo. No, esperen, no. Alto, él vacila a salir, ¿no? No, esperen. Y luego dice, no podré escapar hasta allá, déjenme aquí, o llévenme allá. Él está haciendo señales de, paren. Y los ángeles llevándolo. Si señales de alto, tras señales de alto, esperen. Y Dios simplemente continúa guiándolo con su bondad y su misericordia. ¿Sí? Yo a veces pienso en alguien de nuestros hermanos que como todos podemos estar expuestos al pecado y caemos y Dios nos quiere sacar de ahí y nosotros, espere, Señor. ¿Sí? Es una muestra increíble de la paciencia de Dios. A mí Dios me enseña, porque a veces a mí me da rabia. Pero ¿cómo la embarra así, hombre? Y Dios me dice, déjeme, espere, ¿sí? Estos 2 ángeles revelan la paciencia de Dios, ¿sí? Y esto revela también cómo muchos todavía quieren vivir en una ciudad malvada con sus pecados colectivos, ¿sí? Hay algo en una ciudad como lugar de asociación, y es que los efectos son multiplicadores y exponenciales.
Cuando algo pasa en una ciudad, ¿sí? Y eso las convierte a las ciudades donde nosotros vivimos, para entender que vivimos en una ciudad, en caldo de cultivo para el pecado. Nos acostumbramos, ¿sí? Que es diferente a vivir por allá en una granja, en un rancho, en el campo, donde uno está desconectado de todas estas influencias de otras personas que nos rodean. Aunque hoy día, con los medios, con las redes, con la televisión, eso ha cambiado un poco, ¿no? ¿Sí? Incluso los acentos regionales como que comienzan a desaparecer y empezamos a hablar un lenguaje universal y en un tono universal, porque todos estamos viendo las mismas cosas en las redes, ¿sí? Y uno oye hablar a los mexicanos igualitos que los paisas, bueno, una cosa así, ¿sí? Entonces, el ángel en el versículo 22 le dice a Lot, apúrate, o sea, le dice, date prisa, miren el versículo 22, ¿sí? Date prisa, escápate allá, porque nada podrás hacer. O sea, hay un sentido de urgencia de hacer la voluntad de Dios, que sea en el tiempo de Dios. Y él dice, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Como que, apúrate porque viene, ¿sí? Y eso también es misericordia de Dios. O sea, el hecho de que a uno, Dios le diga a uno, hazlo, date prisa, apúrate. Eso es misericordia de Dios. Yo miro eso y digo, Señor, ¿cómo estás tratando a Lot? ¿Sí? Hablando en este caso a través del ángel. Entonces le dice, llega a esa ciudad pequeña rápido, porque no puedo hacer juicio hasta que tú no estés salvo allá. ¿Sí ven? Este Dios. Y Moisés, que es quien registra todo esto, ¿sí? Agrega una nota al pie en el versículo 22 y dice, por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. ¿Sí? Este nombre, ahí usted lo pueden tener como, tiene una letrica ahí, es una palabra que podría traducir pequeña. Zoar es una palabra que traduce pequeña. Es simplemente un lugar pequeño, insignificante, que está ubicado en el extremo sureste del Mar Muerto. Un caserío, algo así. Que sería una de las 5 ciudades que serían juzgadas junto con Sodoma y Gomorra, que habían contaminado toda la región. Y lo que vemos aquí nuevamente es el efecto restrictivo, también lo vimos en la clase pasada, de incluso un solo hombre, justo en una ciudad. ¿Se acuerda que veíamos en el capítulo 18? Por un solo hombre en una ciudad, Dios restringe su juicio. ¿Se acuerdan cuando Abraham le dijo a Dios, ¿y si hay 50 justos en la ciudad, los perdonarías? Sí. ¿45? Sí. ¿40? Sí. ¿30? Sí. ¿20? Sí. ¿10? Sí, Abraham. No había ni siquiera 10 personas justas en Sodoma, ¿sí? Pero todo este pasaje nos enseña que el principio de que Dios a menudo retiene su juicio sobre los impíos por el bien de los piadosos que viven allí. Y los impíos no saben eso. Y esto nos lleva al punto 9, que es la destrucción. Entramos a la destrucción, versículo 23. Y empieza así. El sol salía, ¿sí? ¿Cuál fue el 8? El 7. Estoy en el 7, la objeción. Me salté la concesión. ¿Y cuál es la concesión? Que le dicen, está bien, vete para la ciudad pequeña, ¿sí? Después de la concesión. La concesión, le conceden esa solicitud, la concesión, ¿sí? Perdón, la pasé de largo ahí el título, ¿sí? En el versículo 21. Concesión se escribe C primero, S después, de conceder, ¿sí? Entonces llegamos a la destrucción en el versículo 23. ¿Están ahí en sus Biblias? Dice, empieza así, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Correcto. O sea, todo esto hasta ahora ha pasado durante el tiempo previo a la madrugada. Empezó en la noche anterior, ¿se acuerdan? Todo este relajo, todo este caos, ¿sí? Y ya está saliendo el sol. Los ángeles apresurando todo el tiempo a Lot y a su familia. Vayan, escápense, vayan a las partes altas. No, bueno, pues a Zoar, vayan y corren. Y eso está pasando horas. Están corriendo en la oscuridad, están tropezándose posiblemente.
Lot, su esposa, sus 2 hijas, ¿sí? Prácticamente corriendo durante todo este tiempo oscuro. Y ya es el día siguiente, Lot ya está actuando con prontitud y sin demora, ya listo, me aceptaron, voy para Zoar, se va para Zoar, a la ciudad pequeña, y en el versículo 24 dice, entonces, o sea, en ese mismo día, en ese mismo tiempo, al salir el sol sobre la ciudad, Jehová, el Señor, y por favor fíjense quién es el agente de este juicio, porque esto viene directamente de la mano del Dios Santo. Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, ¿cómo? De parte de Jehová desde los cielos. ¿Sí? Y en el versículo 25 dice, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Para mí, yo digo, bueno, ¿cómo describo esto? Y para mí de verdad es tratar de pintar esta escena en sus mentes es imposible, ¿sí? Para mí es imposible, como si quiere imaginar cómo se vería esto gráfica y vívidamente ese momento. Eso yo creo que nos cuesta mucho trabajo cualquiera imaginarnos eso, aunque tenemos posiblemente una idea. Pero por lo menos imagínense, ¿sí? En plena madrugada que los cielos se abren, ¿sí? Y hay un material inflamable que cae quemando. Azufre, fuego, como una gran masa que viene como de un volcán en erupción, como lava que viene en color rojo, amarillo, negro, blanco. Simplemente que en lugar de surgir de la tierra como un volcán, desciende del cielo a toda velocidad, en picada sobre Sodoma y Gomorra. Yo no sé cómo usted puede imaginarse este punto, porque no es ¡pac! 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 No, es la destrucción de parte del Señor. Y quema en un instante a estas ciudades. En un instante. Y la reduce a cenizas humeantes. ¿Sí? Por la fuerza de la mano de Dios. Enterrándolas literalmente bajo escombros de los que solamente queda humo. Allá en el extremo sur del Mar Muerto. Para nunca más ser vistas. Nunca más. Simplemente exterminados en segundos. Nadie tuvo tiempo de pensar, de imaginar, de correr. ¡Pra! Como dice Pedro en su segunda carta en el capítulo 2, versículo 6. Él habla de esto y dice, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que han de vivir impíamente. Y en donde una vez hubo muros y puertas y casas y edificios seguramente, cosas de más de un piso, todo lo que hay en una ciudad, en un instante, son solo cenizas y humo que surgen de ella. Una devastación total. ¿Y quién fue? Dios. Fue Dios. ¿Sí? Y eso fue correcto y eso fue justo. Pasó mucho tiempo para que su paciencia y su misericordia esperaran, hasta que tuvo que pasar. ¿Sí? Y entonces Dios destruyó estas ciudades. Dice en el versículo 5 que las destruyó. O sea, destruirlas significa que las devastó por completo. Las redujo a nada. Literalmente las desapareció de este mundo. ¿Sí? Hombres, mujeres y niños. Además de esas otras 2 ciudades, porque ya no fueron 5. ¿Saben por qué no? Porque Lot está en una de ellas. ¿Sí? Usted puede encontrar sus nombres en Deuteronomio por curiosidad. Yo creo que usted tiene curiosidad. ¿Sí? En Deuteronomio 29. Vaya usted a Deuteronomio 29, en el versículo 23, ahí están. Pero ahí dice que, sí, ahí dice. Deuteronomio 29, 23. Dice. Perdóname un segundo. Me queda un momentico aquí la de segunda de Pedro 2:6. ¿O leer cómo lo dice la versión acá? Léelo, lo que dice Pedro en su segunda carta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Correcto. ¿Segunda de Pedro qué? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Eso es una cosa. Ya Pedro lo dice. Reducido a cenizas.
Y así va a ser con quienes están fuera de Cristo. O sea, lo que me parece tenaz el juicio es que dice, les puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. O sea, ahí ya es así. Sí, así es. Ahora miren versículo 23. Azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. ¿Sí ven? Uno oye Sodoma y Gomorra, fueron 4. Zoar, que porque Lot, un solo justo estaba ahí, no la destruyó. ¿Sí? Para mí esta es una de las imágenes más impresionantes que podemos ver en toda la Biblia. ¿De qué? Del aborrecimiento santo de Dios. Por el pecado que estaba proliferando en esta sociedad malvada. En todas estas ciudades que estaban contaminadas. Y vamos al punto que les dije al principio. Vayan al Salmo 5. ¿Sí? Segunda de Pedro. 2:6. Acompáñenme al Salmo, al libro de los Salmos, al capítulo 5, señora. Y aquí, después de que dice el nombre de las ciudades, hay una pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? O sea, ¿qué significa esta gran ira? Y responden y dicen que, porque en cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones que están en este libro. Es la ira de Dios, lo que hablamos al principio. Hicimos una introducción sobre lo que significa la ira de Dios, que es algo que hoy día está muy diluido. De eso no se predica, de eso no se habla. Ustedes créanme que muy pocas veces, yo no sé si algún día ustedes van a escuchar otra prédica o enseñanza sobre la ira de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Porque solo se habla de un Dios de amor. Y exacto. Cuando viene el castigo y el juicio, eso no nos gusta. Los malos actos, entonces dice, pero si Dios es amor, ¿por qué Dios te permite que te pase esto o te pase lo otro? Eso no nos gusta, eso no nos gusta. Pero Dios es un Dios justo y un Dios santo y un Dios que se aira. ¿Sí? Y vamos al Salmo 4, al Salmo 5, perdón, del 4 al 6, porque ahí Dios nos muestra unos comentarios, ¿sí? Incluso de otro pasaje de la Escritura sobre cómo se siente Dios acerca del pecado. Salmo 5, vamos a leer 4 al 5. Miren lo que dice. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y mire lo que dice ahí. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y ahora fíjense, por favor, que Dios no solamente aborrece la iniquidad, el pecado. En el versículo 5 Dios nos enseña que Dios también aborrece a todos los que hacen iniquidad. ¿Sí? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Y luego dice en el versículo 6, síganme ahí, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y el engañador abominará Jehová. Lo abomina, lo odia. ¿Sí? Por eso todas estas personas fueron quemadas vivas en Sodoma y Gomorra y Adma y Seboín. Y eso no es lo peor de todo, amados. Usted dice, ¡wow! ¿Qué le espera al pecador? No, eso no es lo que le espera. Eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo no fue que Dios mandó fuego del cielo e inmediatamente los quemó, sino que de allí, todos estos, de ese fuego, pasaron inmediatamente al lago de fuego y azufre para ser torturados por toda la eternidad. Eso es lo peor. ¿Sí? Este fuego tan terrible, tan devastador, que cayó del cielo, que nos sorprende y uno dice, no me imagino cómo, hizo algo terrible, ¿sí? Que cayó del cielo, no era nada comparado con el lago de fuego y azufre
en el que quedaron todos ellos sumergidos. Todos ellos, por toda la eternidad. ¿Usted había pensado eso alguna vez? Que la verdadera desgracia no fue este fuego que el Señor hizo que cayera sobre Sodoma. Que la verdadera desgracia fue que los de Sodoma y todas estas otras ciudades fueron arrojados al fuego del infierno eternamente e inmediatamente por los siglos de los siglos y para siempre. Y esto nos habla a todos nosotros nuevamente de que solamente hay dos destinos. Una vez que alguien deja este mundo, hay cielo y hay infierno. Eso lo entiende un cristiano. ¿Sí? Hebreos 9:27, ¿qué es lo que dice? Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos vamos a morir, pero no todos van al cielo. Mateo 25:46 dice, estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. Los únicos que van al cielo son los que han creído en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ellos son aquellos por quienes Cristo murió en la cruz y llevó sus pecados. Y la ira de Dios, de la que estamos hablando hoy, que debió caer sobre ellos, cayó sobre Cristo en la cruz. ¿Entendemos la obra de Dios, la obra de Cristo? Por su fe. Y entonces Dios ha sido propiciado y ha sido satisfecho con ellos. ¿Quiénes son ellos? Si usted se encuentra entre ellos, somos nosotros los cristianos, los que creemos. ¿Sí? Y por eso no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, dice la palabra. Y todos los que ponen su fe en Cristo, cuando mueren, ¿qué pasa cuando mueren? Llévese esto hoy. Se encuentran inmediatamente en la presencia de Dios, inmediatamente. ¿Sí? Pero hay incontables millones y millones, miles de millones de seres humanos que cuando mueren van a despertar inmediatamente en las llamas del infierno, con una existencia miserable, de la cual nunca podrán escapar, no importa todo lo que quieran decir. Y será Dios mismo. Esto lo hemos estudiado y por eso cuando a mí me llega este entendimiento y empiezo a estudiar, yo no paro de escribir lo que ya he escrito y hemos estudiado aquí nosotros. Porque será Dios mismo en el infierno quien inflinja su ira. ¿Sí? Satanás no es el soberano del infierno. Satanás es otro condenado en el infierno. ¿Sí? Dios es soberano sobre todo, incluido el mismo infierno. ¿Sí? Y eso nos recuerda nuevamente la sobriedad, la seriedad del destino eterno de todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Nosotros vivimos en una cultura, y usted se puede dar cuenta hoy, sobre todo los jóvenes. Ya nosotros pasamos un tiempito más reflexivos, pero ahora todo es ahora, todo es ya, todo lo queremos al instante, todo es ahora, no aguantamos nada. Incluso por ahí hay quienes dicen, la predicación debería durar 8 minutos, porque la gente se cansa. ¿Sí? ¿Ustedes saben quién dijo eso? Francisco I. Se están durmiendo en las iglesias, dice este señor. Lo queremos todo así y él también lo quiere así. No somos capaces de sentarnos a escuchar la palabra de Dios un tiempo. 8 minutos ya nos cansa. Así vivimos ahora, todo es ya, al instante, en las carreras. Y en esas carreras realmente perdemos de vista la eternidad. ¿Sí? Y perdemos de vista la visión a largo plazo de nuestras vidas. ¿Usted ha pensado en eso? ¿Sí? Por eso necesitamos tomar conciencia nuevamente de un pasaje como estos, ¿sí? De que hay una eternidad esperándolos a cada uno de nosotros. ¿En dónde? En el cielo, espero que sea para todos nosotros. Pero hay una eternidad en el infierno. Ese que le dice a usted, usted se va al cielo, pero yo me vuelvo abono para la tierra. No hay problema, no, mijo. Usted también va a una eternidad, pero llena de la ira de Dios. ¿Sí? Entonces debemos tomar conciencia de que todavía estamos afuera. Estamos afuera del lugar a donde vamos. ¿Sí? Y si mueres sin Cristo, irás al infierno para siempre. A ese lugar donde dice, me acuerdo de Alberto, que él dijo, eso me tocó, a ese lugar donde el gusano no muere. ¿Sí?
Por eso las personas que en este momento están sin Cristo le deben rogar a Dios, como alguna vez lo hicimos algunos de nosotros, o yo creo que todos nosotros, de que en su misericordia extienda su amor hacia ellos. ¿Por qué? Por la cruz de su Hijo. Por la cruz de su Hijo. Y clamar a Dios y venir a Cristo y pedirle: Señor Jesús, sálvame. Sálvame, yo soy un miserable pecador. Jesús solo murió por un tipo de personas, ¿sabía usted? Por pecadores. Él no murió por la gente buena. ¿Sí? Y esa persona tiene que confesar su pecado a Dios y tiene que arrepentirse si quiere tener la misericordia y la gracia y el perdón de Dios. Dios tiene tanta misericordia, ¿no la vieron ustedes con Lot? Tanta misericordia, tanta gracia, que Él puede Él puede perdonar incluso al peor de los pecadores. Eso nos cuesta trabajo a los cristianos entender. Romanos 5:20 dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Sí? Quien recurra a Cristo, ¿qué va a hacer Cristo? Él lo va a recibir en sus brazos de perdón y lo va a vestir con su justicia. Todo esto es enseñanza que hemos traído en los fundamentos de los que hemos hablado. Y Cristo va a lavar sus pecados y lo va a extraer del mundo con sus lazos de amor. Lo va a extraer de este malvado sistema mundial. Lo va a extraer. El cristiano está en el mundo, pero no es del mundo. Dios lo saca de ahí. ¿Sí? ¿Y dónde lo va a meter? En su reino de justicia. Y va a ser adoptado en su familia. Y Dios lo va a hacer coheredero con Cristo. ¿Qué más queremos por Dios? ¿Sí? Y entonces se le dará un nuevo comienzo a esa persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. ¿Sí? 2 Corintios 5:17. Eso es para nosotros. ¿Sí? Esta persona que va a Cristo va a tener un nuevo comienzo, una nueva vida con Dios, con Cristo. Y en cada paso, miren, en cada paso del resto de su vida, Cristo va a estar con él. ¿Sí? Cristo irá con él o con ella. Y Él le va a dar a través de su Espíritu Santo las capacidades. La última clase sobre el Espíritu Santo. La fuerza, va a darle la protección y va a darle la guía. Pero tiene que volverse a Cristo. Evangelismo puro es esto. ¿Sí? Porque Cristo es la única esperanza. Pero todos los que mueren sin Cristo van a unirse a todos los que fueron consumidos allá en Sodoma. Van a ser sus vecinos para siempre. Y bueno, aquí hay un punto que quiero que veamos hoy también. Es el último punto, como punto de título, que se encuentra en el versículo 26, y es el exterminio. ¿Sí? Este versículo 26 es una luz amarilla, una luz intermitente, ¿sí? De esas que uno va por la carretera y le está alumbrando. Ojo, peligro, ¿sí? En algunas versiones comienza con la palabra, esa palabra que siempre es de contraste, pero, ¿sí? Pero en la Reina Valera empieza por entonces, ¿sí? La mujer de Lot miró atrás a espaldas de él. Esta expresión da la idea de que ella no tenía prisa tampoco por salir de la ciudad. Todavía sentía afecto por el mundo. Su esposa, detrás de Lot, miró hacia atrás, que fue exactamente lo que el ángel le dijo que no hiciera. ¿Se acuerdan? Versículo 17, escapa por tu vida, no mires atrás. O sea, no era nada complicado. Usted no necesita una cirugía cerebral para entender eso. ¿Sí? Escapa por tu vida, no mires tras de ti. Pero ella miró hacia atrás porque no podía dejarlo ir. O ella no podía dejarse ir, ¿sí? Se sentía muy cómoda. ¿Cómo así? No ha pasado nada. O sea, acuérdense, en medio de la turba, en medio de lo que está pasando, en medio de que la madrugada y todo, ¿qué va a pasar? O sea, ¿va a pasar algo? ¿Sí? Pero cuando ya está pasando, aún pasando, y con todas las advertencias, ella mira para atrás. ¿Sí? Eso es parte del deseo de mirar. ¿Sí? Pero lo que nos muestra aquí es que esta mujer se había adaptado. Esta mujer se había... Mire, si usted sabe que está pasando todo lo que está pasando allá atrás, usted no mira. Y menos si el ángel se lo advierte. ¿Sí?
Pero ella se había adaptado bastante a sus encantos. Ella se había adaptado bastante a esos estilos de vida. Ella había aceptado los estilos de vida alternativos que hay. O sea, a ella no le sorprendía, a ella no le incomodaba nada de lo que estaba pasando alrededor. Ella aplaudía las banderas de colores. ¿Sí? Ella se había acostumbrado mucho a la bajeza del pecado que la rodeaba. O sea, yo no quiero que usted piense en la esposa de Lot, porque esto tiene algo para nosotros. Porque yo estoy diciendo que ella se había acostumbrado a la bajeza del pecado que la rodeaba. Y cuando miró hacia atrás, esa fue una indicación de que sus anhelos estaban con esa ciudad malvada. Su corazón todavía estaba allá en la ciudad. O sea, sus pies se habían ido, pero sus ojos miraron hacia atrás porque su corazón todavía estaba allá. Y entonces Dios tuvo que actuar. Ella no tenía un pase libre, hágale lo que quiera. No. Y al final del versículo 26, después de escuchar todas las advertencias que escuchó, miró hacia atrás y se volvió estatua de sal. Se convirtió en una columna, en un material salino ahí por parte de Dios. Dios la encerró en sal. Esto puede entenderse como que todo este azufre que ha caído, ¿sí?, en esta cantidad tan enorme, ¿sí?, que literalmente la ha rodeado. Para mirar hacia atrás, en esa carrera y en esa situación, en medio de ese caos, usted tiene que detenerse. Ya no puede seguir corriendo mirando hacia atrás. Tiene que detenerse. Y al detenerse ahora está atrapada por este azufre que la alcanzó y que le ha caído en este estado fundido. Montones, no unas chispas, ¿sí? Hasta el punto que no puede moverse. Y como no puede moverse, ahora no puede respirar y ahora ya está muerta, como una estatua de sal, ¿sí? Y esto es tan significativo y tan importante para mi vida y para su vida, Señor, amados. Es tan significativo que el mismo Jesús dijo en Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. Vayan a Lucas 17:32. Porque usted tiene que ver, Jesús habló sobre eso. Lucas 17:32. Cristo está diciendo, recuerden la mujer de Lot. Lo cerca que estaba esta mujer de ser liberada. Porque vamos a tocar este punto ahora, ¿sí? Y cómo esta mujer sufrió destrucción no solo en esta vida, sino en la venidera. Recuerden, amados, lo cerca que estuvo esta mujer de ser liberada en un rescate directamente de parte de Dios, que la quiso rescatar, pero se detuvo entre dos opiniones, ¿sí? Y Jesús dice en Mateo 12:30, el que no es conmigo contra mí es, ¿sí? Y ella no llegó a comprometer su vida con Dios, porque ella sabe que los ángeles vienen de parte de Dios, que la están sacando. Pero no, ella eligió el amor por el mundo en lugar del amor por Dios. Y esta crisis en su corazón expuso dónde estaba su corazón. Por eso en el siguiente versículo, ahí en Lucas 32, si usted pasa a Lucas 33, Jesús agrega esto como un comentario en relación con la esposa de Lot, para que entendamos el contexto de esa frase de Jesús, que debe ser una advertencia para todos nosotros. Jesús dice, todo el que procure, entonces, dice, todo el que procure, ¿están ahí conmigo? Lucas 17:33, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. ¿Cómo es eso? ¿Entendemos exactamente lo que eso significa? Si intentas aferrarte a tu vida, y tomas decisiones en tu vida basado en que yo me voy donde a mí me da la gana de ir, y yo hago lo que yo quiero hacer, y yo miro lo que yo quiero mirar, y yo vivo como yo quiero vivir. Si quieres agarrar tú el timón de tu vida, Jesús te dice que vas a perderte, y te perderás para siempre. Pero si perdieras tu vida, dice Jesús, es decir, si pierdes el control de tu vida, tu autosuficiencia, y tú entregas tu vida y sometes tu vida al señorío de Jesucristo, Él la va a preservar para siempre. Eso es llegar a un punto en tu vida, amado, en el que has perdido tu vida para dársela al Señor.
Es un punto donde todos tenemos que llegar. ¿Para qué? Para que Él la preserve, como dice Él, preserve tu vida por la eternidad, para darte vida eterna. ¿Sí? Pero si intentas aferrarte a tu vida, la perderás por toda la eternidad para terminar en un lugar llamado infierno. Esa era la esposa de Lot. Ahora yo entiendo por qué Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot. Cuando usted lea ese pasaje, va a saber de qué se trató. ¿Sí? Ella escogió dejar su alma al infierno. ¿Sí? Y recuerde lo que Jesús también dijo en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores. En otras palabras, si tomamos el contexto de lo que estamos viendo hoy, no se puede vivir para Sodoma y vivir para Dios al mismo tiempo. Tendrás que decidir cómo será tu vida. Vamos a leer bien Mateo 6. Vamos a leer Mateo 6:24. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, o como dice el original, al Dios Mamón. Eso lo vimos en una clase, ¿se acuerdan? O sea, no podéis servir a Dios o a las riquezas, o a Dios y a un estilo de vida alternativo, o a Dios y a cualquier otra cosa. Jesús está diciendo, recuerden el corazón dividido de ustedes. Y recuerden cómo en esa división la mujer de Lot perdió su alma. No dejen que eso les suceda, está diciendo el Señor ahí. Y como dijimos al principio, Santiago 4:4 que dice, oh almas adúlteras, refiriéndose al adulterio espiritual, que significa que aman a alguien o algo más que a Dios. Él dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O sea, no podemos ser amigos del sistema mundial, hoy nosotros, y ser amigos de Dios. O es una cosa o es la otra, no ambos. Somos excluyentes con Dios, no somos inclusivos. ¿Sí? O es la gran Babilonia, la gran ramera, o es el gran Dios. Apocalipsis 18 del 1 al 8, vaya Apocalipsis 18. ¿Saben por qué? Porque nos muestra esa misma realidad para nuestro presente. ¿Sí? Es lo mismo respecto al sistema malvado del mundo actual. Vamos a ver una profecía, ¿sí? Esto es para nosotros. Apocalipsis 18 del 1 al 8, y usted va a entender más esta profecía con lo que estamos estudiando hoy. Se lo voy a leer. ¿Sí? Es el juicio de Dios. Vienen los ángeles a hacer juicios sobre la tierra. ¿Sí? Tal vez usted ya haya muerto o tal vez pueda que sea mañana. No sabemos. ¿Sí? Pero dice, después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria, la gloria de Dios. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. ¿Les parece conocido? Sí. Pueblo mío, Lot. ¿Sí? Para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. ¿Se acuerdan cómo clamaban los pecados hasta el cielo al Señor? Y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Y dice aquí, miren, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual, miren, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre,
y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Algo tiene que ver con lo que nos está enseñando, ¿cierto? Miren, Jesús dijo, porque este es el punto al que yo quiero que lleguemos y que entendamos esto. Jesús dijo que hay un pecado que es peor que la homosexualidad. Jesús dijo que hay un pecado que es peor que la mundanalidad, ¿sí? No todos los pecados son iguales, hemos estudiado eso, ¿sí? Algunos pecados son mayores que otros pecados, no en el estilo del catolicismo, el pecado venial, el pecado capital, no. Hay pecados más graves. Es distinto un asesinato, una violación, a pasarme un semáforo en rojo, ¿sí? Pero si te estás preguntando cuál es este pecado que está en la parte superior de la lista, ¿sí? Es un pecado que va a traer a un juicio aún mayor sobre los hombres, ¿sí? Y que el Señor dice incluso que es imperdonable. Y es el pecado de escuchar el Evangelio de la gracia, y rechazarlo. Y voy a desmenuzar esto. Sí. Ahí cerramos. ¿Por qué? Porque esa es la función del Espíritu Santo. Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a Juan 16, del 8 al 11. Yo quiero terminar. Tomémonos porque no puedo dejar esto en este punto. No hay marcha atrás. Juan 16, del 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Sí? La tercera persona de la Trinidad actúa en el corazón del hombre con una influencia santa, trayéndole el convencimiento de que es pecador. Lo hablábamos ayer con las personas del evangelismo, ¿sí? Trayéndole convencimiento que es pecador y necesita reconocer a Jesús como su Salvador y Señor. Pero cuando el hombre cierra su corazón, de tal manera que rechaza esta influencia del Espíritu de Dios, que procura convencerle, entonces no habrá quien pueda convencerlo de su necesidad espiritual, nunca. Y por lo tanto ya no queda esperanza para esa persona. Nadie más va a poder hacerlo, nunca más, solo Dios. Y esta persona que se cierra completamente de la influencia del Espíritu Santo, ya no podrá creer en Cristo, ni buscará su favor, como lo leíamos ahorita. Pues solamente el Espíritu de Dios puede convencerlo de esa necesidad. ¿Sí me siguen? ¿Sí? Por eso es que esto es considerada la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esa no puede ser perdonada jamás, porque es la obra del Espíritu. Leámoslo como dice en Mateo 12. Vaya ahí un momentico a Mateo 12, del 31 al 32. Mateo capítulo 12, 31 al 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Bueno, leemos ahí en 31, ¿sí? Mateo 12, 31. Y ahora para terminar yo quiero que escuchen estos dos versículos y ya terminamos, ¿sí? Vienen de los labios de Cristo. Mateo 10, vayan atrás, Mateo 10, ahí estamos cerquita. Mateo 10, 14. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Sí? Él le dice esto a sus discípulos cuando los envía ¿a qué? A predicar el evangelio del reino. Ahora miren el versículo 15. Bueno, ya le di. Os digo que el día será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Sí? El castigo en el día del juicio del gran trono blanco y durante todas las edades venideras del infierno eterno va a ser más tolerable para Sodoma y para Gomorra que para alguien que se haya sentado en una iglesia de Dios, haya escuchado el evangelio de Cristo y continúe rechazando la sangre de Cristo. Eso es lo que está diciendo Cristo, no lo estoy diciendo yo. Es el pecado más grande que jamás se haya cometido bajo el cielo. Y miren este otro versículo en Mateo 11, vayan a Mateo 11, del 23 al 24. Está Cristo hablando sobre
tan serio. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Bueno, voy a leer la 23 y 24. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrías permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea, Jesús no fue a todas las ciudades, Él fue a unas ciudades donde Él fue a predicar el Evangelio. Y en esas ciudades escucharon su predicación y vieron sus milagros, ¿sí? Y los que rechazaron la predicación de Cristo Jesús, Él mismo les dice, va a ser más tolerable el castigo para Sodoma que para aquellos que han escuchado la predicación más pura de la palabra de Dios venida de los labios de Cristo y han elegido endurecer su corazón. Esto está dicho por Jesús. Y se han negado a dejar ir el mundo de sus corazones y no se arrepienten de sus pecados. Será un juicio más estricto que en el último día. Entonces, ¿qué dice esto para todos nosotros? ¿Sí? Esto no se predica muy fácilmente. Yo sé que hay choques en los corazones de algunos, ¿sí? Esto que nos dice a nosotros, miren, el pecado más grande que se pueda cometer hoy no va a ocurrir por ahí en algún dormitorio de mala muerte. El pecado más grande que pueda cometer hoy no va a pasar por ahí en una casa de mala muerte, ¿sí? De mala reputación o en algún lugar oscuro. El pecado más grande que se pueda cometer hoy ocurre en la iglesia, donde se predica la palabra de Dios, el Evangelio, y el incrédulo continúa rechazando su mensaje. Porque eso nos lo dice el Señor. Porque están pisoteando la sangre, la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, y están insultando al Espíritu de gracia que quiere convencerlos de pecado, y han provocado para ellos mismos una tragedia mucho mayor que los pecados de Sodoma y Gomorra. Y cuando mueran, habiendo rechazado el Evangelio, será más tolerable para Sodoma y Gomorra el día del juicio. Entonces yo quiero decirles, amados, que todos nosotros hoy, los que estamos en este lugar, somos muy privilegiados, porque estamos escuchando el mensaje de la ira de Dios y de la gracia de Dios. Porque estamos escuchando acerca de su ira sobre todos los pecadores y sobre el pecado. Pero porque también estamos escuchando su oferta de gracia y misericordia para aquellos que se arrepienten de sus pecados y abrazan a Jesucristo como Señor y Salvador. Nunca usted va a escuchar un mensaje mayor y más poderoso que el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Apocalipsis 2:29 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a orar. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Seboín y Adma, Seboín, Sodoma, Gomorra y Zoar. Pero como Lot fue a Zoar, Dios restringió el juicio sobre esta ciudad. ¿El qué? Los científicos tratan de explicar eso porque es que fue reducida a cenizas en segundos. Entonces, ese es el tamaño. Por eso decía que yo no me siento capaz de poder ilustrar semejante escena. Pero lo que sé es que tuvo que haber sido esa gran masa de fuego a ese nivel que en segundos, en instante, no solamente la destruyó, sino que la desapareció, la calcinó. ¿Sí? Bueno, Padre, tu palabra ha hablado hoy, Señor. Tu palabra que es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Señor, hoy hemos escuchado tu palabra. Hemos escuchado lo que dice tu palabra, Señor. Y entendemos mejor lo que dice tu palabra. Y yo oro, Señor, para que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de la palabra. Padre, yo te pido para todos nosotros hoy, Señor, y para tu iglesia, que aumentes
nuestro temor a ti, Señor. Nosotros te tomamos demasiado a la ligera. Nosotros a veces no hemos pensado debidamente en tu ira hacia los pecadores fuera de Cristo. Y por eso yo oro para que puedas agarrar nuestras almas este día. Porque así no son siempre tus sermones, Señor. Pero esto era lo que tú querías que escucháramos hoy. Este fue tu mensaje del cielo para nosotros esta mañana. Yo sé, Señor, que es posible que nunca más escuchemos un sermón sobre Sodoma y Gomorra, quién sabe. Pero establécete, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, y nunca, Señor, te apartes de nosotros. No nos sueltes. No nos sueltes, Señor, porque eres un Dios de ira, pero eres un Dios de gracia. Y esas dos cosas fueron expresadas en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Implanta eso en nosotros, Señor, que podamos llevarlo con nosotros cuando salgamos de aquí hoy. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, mi Señor y Salvador. Amén. Amén.